Santo, Bien, buenos días a todos, hermanos, nos alegra mucho tenerlos en este lugar. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir hoy un domingo más como su cuerpo. Queremos orar en esta mañana por el tiempo de la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Que nuestros corazones estén preparados para recibir su santa palabra y que podamos juntos entender la revelación que ya está escrita. Amén. Señor, gracias por permitirnos alabar tu nombre juntos, Señor. Cuánta falta nos hacía el poder congregarnos, como dice el autor de Hebreos. Cuánta falta nos hacía poder alabar tu nombre de forma corporativa, Señor, juntos, en un mismo sentir, en una misma manera de pensar, exaltarte por lo que tú eres y por lo que haces, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque tú has dejado tu revelación escrita y en esta mañana rogamos que tú puedas ayudarnos, bendecirnos, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos ser iluminados, Señor, y entender lo que tú quieres hablarnos hoy, pero también ponerlo en práctica, Señor. Bendice a Lorena, que no sean sus pensamientos ni sus palabras, sino tu voz, tu palabra que es nuestra autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, iglesia. Por favor, aliste su Biblia, su cuaderno, su esfero. Le invito a que tome nota durante las predicaciones, así podrá repasar entre semana en su casa lo que el Señor le está enseñando cada domingo. Que no sea solamente escuchar y ya salir, sino que podamos entre semana poder estar repasando lo que aprendemos aquí el domingo. Bueno. Desde el domingo 24 de enero de este año empezamos una serie de sermones basados en la primera carta del apóstol Pedro. Esta epístola está dirigida a creyentes que están experimentando sufrimiento y esa es la palabra clave de la epístola, el sufrimiento. Aparece por lo menos 15 veces en toda la carta. Estos creyentes padecen persecución a causa de su fe porque son extranjeros en el lugar donde viven. Entonces el apóstol Pedro a través de esta carta está animando a los creyentes, recordándoles la preciosa esperanza que tienen en Jesús y les recuerda que el sufrimiento tiene como propósito probar y purificar la fe. También exhorta a los creyentes a vivir en santidad, a amarse los unos a los otros, a mantener una buena conducta entre los inconversos, entre los que no conocen a Jesús, reflejando así su fe en Cristo. Y quiero animarle a que en sus tiempos de lectura bíblica esta semana pueda volver a leer la primera carta de Pedro, los capítulos 1 y 2, que son los capítulos que hemos estado estudiando, y pueda meditar nuevamente en estos principios que el Señor ha estado enseñándonos a través de esta carta. Le recuerdo también que si desea repasar estas predicaciones puede encontrarlas en el canal de YouTube de la iglesia. Desde el domingo 24 de enero, como les digo, empezamos el estudio como sistemático de esta carta y es una carta básicamente que habla de eso, del sufrimiento, del padecimiento de los cristianos como extranjeros y peregrinos en medio de una sociedad y de un mundo que los aborrece y que está causando ese sufrimiento y esa persecución hacia los cristianos. Ahora usted puede estarse preguntando, bueno, ¿por qué es relevante ese mensaje de la primera carta de Pedro para mí hoy? Si yo no estoy siendo perseguido por mi fe. De pronto hemos escuchado de países donde es ilegal ser cristiano y allá sí van matando o van encarcelando al que profesa la fe cristiana o al que tiene una Biblia. Pero nosotros aquí en Colombia y menos en la ciudad de Bogotá hemos sufrido ese tipo de persecución.
Entonces, pues podríamos preguntarnos por qué es relevante para nosotros esta carta de Primera de Pedro, para nosotros hoy. ¿En qué sentido creen ustedes que la iglesia hoy padece persecución? Y más la iglesia, por ejemplo, en Bogotá o en Colombia. ¿Cuáles creen ustedes que son esas amenazas actuales para la iglesia de hoy, para los creyentes de hoy? ¿Cómo estamos siendo perseguidos nosotros, los creyentes, en esta época? La palabra de Dios es vigente en todos los tiempos. El apóstol Pedro escribió esta carta para los creyentes del Asia Menor en su tiempo, y la carta empieza diciéndoles: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Estos creyentes estaban dispersos en todo el Asia Menor y estaban en cierta forma padeciendo persecución por su fe. ¿Cómo estamos siendo perseguidos nosotros hoy por nuestra fe? Escuchando esta semana al pastor Will Graham, y les animo a que puedan buscarlo a través de YouTube y de sus redes, es un pastor de sana doctrina. Estábamos escuchando con Andrés esta semana una entrevista. Él es irlandés, ejerce su ministerio en Europa, en Almería, que es una ciudad que queda en España, y él mencionaba en esta entrevista cuáles son las amenazas tanto externas como internas que enfrenta la iglesia cristiana hoy en día. Hoy en el mundo, ¿cuáles son esas amenazas que está enfrentando la iglesia? Solamente voy a mencionar dos. Él mencionó varias amenazas externas y varias amenazas internas. La amenaza externa más notable hoy para los cristianos es la censura por no compartir los valores ideológicos impartidos desde Bruselas. Bruselas es la capital de Bélgica y es el hogar de la sede de la Unión Europea. Uno podría decir, bueno, aquí en Colombia no nos afecta porque eso es allá en Europa. No, pues la Unión Europea es prácticamente la voz de autoridad en este momento en el mundo. Ellos el año pasado plantearon una estrategia, y quiero contarles un poquito cuáles son estos valores ideológicos por los cuales están censurando a todos aquellos que no estamos de acuerdo con esos valores ideológicos. Encontré un artículo precisamente después de que vimos la entrevista con Andrés que hablaba sobre esta estrategia de la Unión Europea planteada desde el 12 de noviembre del año pasado, en la cual informaban que la Unión Europea había trazado una hoja de ruta, un plan de trabajo, una estrategia para luchar contra la discriminación LGTBI entre el 2020 y el 2025. El plan tiene 4 pilares fundamentales: frenar la discriminación, reforzar la seguridad del colectivo LGTBI, crear sociedades inclusivas y liderar esa batalla de discriminación en el mundo. Entonces, no solamente en el contexto europeo, sino liderar esta campaña no discriminatoria contra esta comunidad. La principal medida de este plan de trabajo es ampliar la lista de delitos europeos que contempla el artículo 83 del Tratado de Lisboa. Entonces hay un compendio de artículos donde están mencionados todo lo que en la Unión Europea se cataloga como un delito. Y el plan principal o el punto principal de esta estrategia es incluir unos delitos en ese tratado que incluyan, entre otros, delitos relacionados con el lenguaje de odio, lo llaman ellos, hacia esta comunidad, desde cualquier ámbito, incluyendo las redes sociales. Y no sé si ustedes lo han visto o lo han escuchado, muchos pastores recientemente han sido vetados en las redes sociales porque sus predicaciones van en contra de las ideologías de este mundo. Entonces, el pastor Will Graham decía que esta era la amenaza externa más notable en este tiempo para la iglesia cristiana, y es esa censura por no pensar como el mundo está pensando hoy, esa censura. En medio de todo hay una luz. Finalmente el artículo mencionaba que hay 2 países que estaban preocupando a la Unión Europea.
El primero es Polonia, porque el año pasado empezó a declarar zonas libres de la ideología LGTBI. Y el segundo país es Hungría, donde el gobierno de Víctor Orbán propuso vetar la adopción por parte de las parejas del mismo sexo e incluir en la Carta Magna de su país la garantía de que los niños recibirán una educación basada en valores cristianos. Entonces, la Unión Europea obviamente no está a favor de eso y tiene sus ojos puestos en estos dos países, y entre otras cosas lo que yo leía es que les recortan presupuesto y empiezan a investigar y a perseguir a estos países por no pensar como ellos están pensando en este momento. Ahora, más allá, anoche hablaba con mis padres, el homosexualismo es un pecado, dice claramente en la Biblia que Dios lo aborrece, pero más allá de esa práctica también hay todo un movimiento político, social, económico, detrás de todas estas ideologías. Y esta es la ideología que está gobernando hoy el mundo. Ahora, esa es la amenaza externa más notable en este tiempo, como les decía. El pastor Will Graham también mencionó varias amenazas internas, pero entre esas solamente quiero reconocer una, y es la teología progresista. Es una teología que empezó a surgir dentro de la iglesia y ha empezado a tomar mucha fuerza. Dicha teología consiste en aceptar lo que la cultura y el mundo dicen hoy, abrazar todo lo que el mundo dice, todo lo que la cultura dice, nada tiene nada de malo. Y entre lo que mencionaba el pastor Will Graham, él decía que un escritor cristiano llamado Carlos Osma había escrito un libro titulado «Solo un Jesús homosexual puede salvar». Y entre otras de las muchas barbaridades que decía el libro, el autor le asignaba un género diferente de hombre o mujer a muchos personajes bíblicos. Entonces decía, tal, no, eso no era una mujer, eso era un hombre, tal, no, era un transexual, tal, era bisexual, y eran personajes de la Biblia. Entonces, su lema, el lema del libro, es que Dios es amor, y por lo tanto el pueblo cristiano tiene que amar a todo el mundo. Entonces, cuando los verdaderos cristianos bíblicos nos oponemos a esas ideologías que el mundo está profesando hoy, nos acusan de ser faltos de amor, de retrógrados, de fundamentalistas, porque el mundo hoy en día cree en un amor que todo lo acepta, no cree en el pecado, en la disciplina, manipulan el lenguaje para engañar a muchos. Eso es lo que está haciendo el mundo, manipulando el lenguaje para engañar a muchos. Hacer ver a los cristianos que nos ceñimos a la palabra de Dios, que somos unos retrógrados, que odiamos al mundo, odiamos a la sociedad, vivimos en otra época, venimos de las cavernas, y están usando todo ese lenguaje acusándonos a nosotros, persiguiéndonos en cierta forma. Tristemente, muchos nuevos creyentes creen que los falsos cristianos somos nosotros los que defendemos los principios bíblicos por no amar como el mundo dice que debemos hacerlo. El mundo profesa un amor hollywoodense, ¿no? Un amor de las películas, abracémonos y todos aquí muy lindos, con corazones, pero el amor verdadero es Dios mismo. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Él es la única fuente verdadera de amor. Usted aún se sigue preguntando entonces de qué forma está padeciendo persecución en este tiempo por ser cristiano. Le invito a que haga este ejercicio en alguna reunión familiar o con amigos. Ponga sobre la mesa el tema del aborto o de la adopción de parejas homosexuales o sobre la infidelidad, el adulterio, las relaciones sexuales prematrimoniales, derechos de la comunidad LGTBI, y diga su posición basada en lo que Dios dice en la Biblia. Y le aseguro que por lo menos habrá una voz de rechazo a su posición, calificándolo a usted de retrógrado, de homófobo, de anticuado, de falto de amor, entre otros.
Ahora, si hace este ejercicio en un contexto que no sea tan familiar, sino en un contexto académico, político, social, le aseguro que si usted es un verdadero hijo de Dios, defensor de los principios de la Biblia, le va a ir peor. Hermanos, la Biblia es nuestra autoridad suprema porque es la palabra de Dios. La iglesia cristiana de hoy está llamada a conocer, a entender y compartir el verdadero evangelio en medio de una sociedad en estado de descomposición, necesitada de salvación y del verdadero amor de Dios. Por eso aquí en Torrefuerte nuestra prioridad es enseñar el verdadero evangelio, enseñar correctamente la palabra de Dios, para que todos podamos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe en cualquier momento frente a cualquier persona, como dice 1 Pedro 3:15, y si quiere anotarlo y buscarlo ahí en su Biblia. Dentro de esta carta que estamos estudiando, el apóstol Pedro dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estamos llamados a conocer cuál es el fundamento de nuestra fe, a conocer la palabra de Dios, para que en cualquier momento estemos capacitados, como dice aquí, con mansedumbre de presentar defensa y razón de la fe y de la esperanza que profesamos. Volviendo entonces al estudio de nuestra carta y viendo la importancia y la relevancia que la carta tiene para nosotros hoy, recordemos un poco lo que vimos hace 8 días. Dios nos enseñó en 1 Pedro 2:9 cuál es nuestra identidad. Y esa palabra es muy importante, identidad como creyentes, como hijos de Dios. Nos dijo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si usted lee nuevamente todo el capítulo 1 y los versículos del 1 al 5 del capítulo 2, va a encontrar más adjetivos aparte de estos, de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que también describen a los creyentes. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice que somos elegidos. En el capítulo 1, en el versículo 14, dice que somos hijos obedientes. En el capítulo 1, en el versículo 15, dice que somos santos. En el capítulo 1, en el versículo 18, dice que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir anterior, de nuestra vana manera de vivir. En el capítulo 2, en el versículo 5, dice que somos piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo. Y todo eso compone nuestra identidad como creyentes. De eso está compuesta nuestra identidad como creyentes. La identidad, como les decía, es lo más importante en la vida de cualquier ser humano porque define quiénes somos y esa definición nos da valor y nos da dignidad. Cuando una persona no sabe cuál es su identidad en Dios, corre el riesgo de adoptar cualquier falsa identidad que le ofrezca el mundo. Nuestra verdadera identidad está definida por Dios porque Él nos creó. Ahora, también veíamos que esta nueva identidad que recibimos al ser adoptados como hijos de Dios tiene un propósito. Dios nos da una identidad nueva con un propósito. Y si mira ahí nuevamente en 1 Pedro 2:9, en la parte B, dice que nos dio esa identidad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El domingo pasado vimos que el anunciar es proclamar de viva voz, o sea, contar, hablar, comunicar, pero también implica las virtudes, mostrar las virtudes de Cristo en mi vida, reflejar a Cristo en mi vida. Proclamamos a Cristo y reflejamos su luz en nuestras vidas. Estamos llamados a anunciar las virtudes de Cristo,
hablando y compartiendo y comunicando a otros, pero también reflejándolo con nuestra vida. ¿Para quién es este llamado y este propósito? ¿Solo para los pastores, para los servidores, para los misioneros? Exactamente. Este propósito es para todos los que somos hijos de Dios. Es para ti y es para mí. Y estamos llamados a anunciar esas virtudes de Cristo en el contexto donde nos encontremos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la iglesia. Donde el Señor nos haya puesto, haciendo lo que el Señor nos haya llamado a hacer, allí estamos llamados a ser luz y a reflejar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. El versículo 10 nos deja ver que somos lo que somos, es nuestra identidad, y eso que somos es porque Dios nos alcanzó con su misericordia. Nosotros no somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, por nuestros propios méritos. Y lo hemos estado estudiando en la carta de Romanos los miércoles de Café en Familia. Ha sido por la obra de Cristo en la cruz, por su obra redentora, porque murió y resucitó por nosotros, que nosotros hoy tenemos una nueva identidad en Él y un propósito en Él. No es por nosotros. Ninguno de nosotros está en la capacidad de presentarse delante de Dios y decirle: mira, Señor, aquí está todo esto que hice, por favor me puedes dar la salvación y me das mi identidad y me das mi propósito, que es que yo lo logré, yo lo alcancé. Ninguno puede hacerlo porque ninguno está en la capacidad. Somos hijos de Dios y tenemos esta identidad y este propósito del que habla Primera de Pedro por Dios mismo. Y dice el versículo 10 que ha sido por la misericordia de Dios. Habéis alcanzado la misericordia de Dios por Él, no por ti, por Él. Ahora piense por un momento cómo era su vida antes de conocer a Jesús y creer en Él. ¿Usted sabía cuál era su identidad? ¿Tenía clara cuál era su identidad? ¿O seguramente usted había escogido alguna identidad de las que ofrece el mundo? En mi adolescencia estaba muy de moda lo de las subculturas urbanas, una cosa así, entonces había emos, punks, metaleros, bueno, de todo eso, y a los muchachos les gustaba adoptar alguna de esas para tener esa identidad. Entonces seguramente antes de estar en Cristo, muchos de nosotros habíamos agarrado una de esas identidades que ofrece el mundo, pero no era nuestra verdadera identidad. ¿Sabía usted cuál es su propósito en esta tierra antes de conocer a Cristo? Usted sabía, yo estoy en este mundo por esto, lo sé. ¿Y tenía usted alguna esperanza? ¿Qué esperanza tienen las personas que están afuera sin Dios? En medio de este mundo, en medio del COVID, con noticias como que dentro de 8 días va a pasar un asteroide cerca de la Tierra. ¿Qué esperanza pueden tener esas personas afuera? Yo estoy segura que si usted no tenía a Cristo, no tenía ni identidad, ni propósito, ni esperanza. Y así están las personas afuera que no tienen a Cristo. Así que dele gracias hoy a Dios por extenderle su misericordia, por alcanzarlo con su amor a través de la obra de Cristo. Somos privilegiados, hermanos, de conocer al Señor, de haber sido alcanzados por su amor y por su misericordia. Y por eso estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Estamos llamados a ver con misericordia a los que afuera aún no conocen a Cristo. Estamos llamados a profesar la verdad de la palabra de Dios, porque es la verdad que salva. Es esa verdad que da identidad, propósito y esperanza. Y vamos a entrar ahora sí en materia en esta mañana. No sé cuánto tiempo llevo. El título de la reflexión en esta mañana es Reyes viviendo como siervos.
¿Alguien recuerda cuál fue el título de la predicación hace 8 días? Reyes para un reino celestial. Y todos, wow, tan chéveres, ser reyes, sacerdotes. Nos imaginamos todos con unas coronas, en unos tronos, ¿cierto? Con sirvientes y toda la cosa. Hoy el Señor quiere enseñarnos cómo ser reyes y sacerdotes de su reino celestial, viviendo como siervos en esta tierra. Y vamos a leer en esta mañana 1 de Pedro 2, del 11 al 17. Primera de Pedro 2, 11 al 17. Y en esta mañana vamos a responder 2 preguntas. La primera es, ¿qué características tienen los siervos de Dios? La segunda la voy a dejar para el final. Bien, si ya están ahí, por favor, acompáñenme en la lectura. Primera de Pedro 2, 11 al 17. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En esta sección de la carta, el apóstol Pedro atrae la atención de sus lectores con amor, diciéndoles, amados, está trayendo su atención y les está haciendo un preámbulo amoroso para las palabras que les va a dar a continuación, diciéndoles, amados. Ahora, continúa diciendo, y les ruega como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es alguien que vive en un país que no es el suyo, como por ejemplo los venezolanos aquí viven en un país que no es el suyo y ellos son extranjeros aquí. ¿Qué es un peregrino? Es una persona que anda, ¿cierto? Que camina, que va por tierras extrañas. Si son tierras extrañas, pues tampoco es su patria o su ciudad. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Los creyentes vivimos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía, ahora que somos hijos de Dios, es celestial. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Miremos qué dice Filipenses 3:20, y creo que lo leímos el miércoles en el tiempo de Café en Familia. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, no ciudadanos de esta tierra. Recordemos que somos reyes y sacerdotes de una patria celestial. Por lo tanto, nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, de ver la vida, de vivirla, no puede ser igual al de las personas de este mundo que no son creyentes. Ellos viven para satisfacer sus deseos carnales, porque sienten que su ciudadanía está aquí en la tierra.
Entonces trabajan por lo que se ve, ¿cierto? Por la comida, por la ropa, por los bienes materiales, por los títulos, por el estudio, por el deporte, por el cuerpo, por la fama. Esos son los estándares de los ciudadanos de este mundo. Pero nosotros como ciudadanos del cielo estamos llamados a tener otros estándares en nuestra vida. Ahora, los ciudadanos de este mundo viven para satisfacer sus deseos carnales. Nosotros como hijos de Dios debemos vivir para nuestro Dios, para hacer su voluntad. Estamos llamados a ser sus siervos en esta tierra para su gloria. Por eso el apóstol Pedro les dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos de esta tierra, en esta tierra, estamos llamados a abstenernos de esos deseos carnales. Vamos entonces a responder la primera pregunta: ¿qué características tienen los siervos de Dios? Y vamos a ver esas características en los versículos del 11 al 14. La primera característica precisamente es que se abstienen de los deseos carnales. Miremos qué dice Romanos 13, del 13 al 14. Romanos 13, del 13 al 14. Dice Romanos 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora veamos qué dice Gálatas 5, 16. Y yo sé que ese muchos se lo saben. Gálatas 5, 16. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son esos deseos de la carne? Los vemos en los versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Le invito a que pueda escribir esta lista de obras de la carne que menciona Gálatas y algunas de las que leímos en Romanos, e identifique con cuáles de esos carnales usted lucha, porque somos hijos de Dios, somos creyentes, el Espíritu Santo habita en nosotros, somos reyes y sacerdotes de una patria celestial, pero mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir luchando contra el pecado en nuestras vidas. Por eso, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos están invitando a abstenernos de esos deseos carnales, a no satisfacer esos deseos carnales. Ahora, ¿cómo hago yo para abstenerme o luchar o no satisfacer unos deseos si por lo menos no empiezo identificándolos? Identificando cuáles son esos deseos que a mí me atacan, a los que soy más vulnerable. Ahora haga esa lista, resalte con los que usted lucha y pídale al Espíritu Santo que le dé la fuerza que necesita para no practicar estas cosas. Y es una lucha diaria, queridos. Por eso el apóstol Pedro está diciendo que esos deseos carnales batallan contra el alma. Batallan contra el alma regenerada, contra el alma que le pertenece a Cristo, porque el anhelo ahora de nuestro corazón es hacer la voluntad de Dios, no satisfacer nuestros deseos carnales.
Entonces por eso hay una batalla y una lucha constante, todo el tiempo, todos los días. Y por eso estamos llamados a no bajar la guardia, a permanecer en comunión con el Señor a través de la oración, de la lectura de la palabra, luchando, tomando iniciativas prácticas en nuestras vidas para atacar esos deseos carnales que nos hacen pecar muchas veces. El alma regenerada es acosada por los deseos pecaminosos todo el tiempo. Por eso libra una batalla constante para no sucumbir ante ellos. Miremos la segunda característica. Llevan una vida ejemplar entre los no creyentes. El versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y ya lo hemos también estudiado en los tiempos de Café en Familia. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Y aquí el apóstol Pedro hace referencia a esos gentiles como inconversos y les invita a mantener una buena manera de vivir entre los que no conocen a Dios. Ahora, portarnos bien no nos hace piadosos. Debemos primero ser creyentes antes de pretender llevar una vida piadosa. Es solamente por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas que es posible vivir una vida de piedad. ¿Qué dice 2 Corintios 1:12? Vaya conmigo, por favor. 2 Corintios 1:12. Espero que se hayan venido bien desayunados porque esto va para largo, mis hermanos. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, y está hablando el apóstol Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo está diciendo aquí que su gloria es su testimonio. Es un testimonio que ha llevado con sencillez y sinceridad de Dios y no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué dice 1 Timoteo 3:7? Primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, y se refiere de los de afuera de la iglesia, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo le está dando a Timoteo una serie de requisitos para los obispos o para los pastores de las iglesias. Y uno de esos requisitos es que tuviera buen testimonio de los de afuera, no solamente de los de la iglesia, sino que de los de afuera también. Ahora, ¿podemos decir con sinceridad que nuestra manera de vivir es ejemplar entre los no creyentes? Cada uno, es una pregunta personal, ¿no? Cada uno ahí respóndase. Así como nos comportamos aquí en la iglesia, o con nuestros padres, o con nuestro esposo, nuestra esposa, ¿nos portamos cuando estamos con personas que no conocen a Dios? Cuando estamos en la universidad, en el trabajo. Los que no son creyentes hablan bien o hablan mal de nosotros. Cuando te describen tus vecinos, tus compañeros de trabajo, ¿qué pueden decir ellos de ti? Dirán, mire, allá va fulanito que dice que es cristiano, pero se la pasa coqueteándole a las mujeres y es casado. O dicen, ve a fulanita que dice que es cristiana, pero se la pasa inventando chismes de todo el mundo. O dicen, ni se le ocurra prestarle plata o hacer negocios con Pepito que dice que es cristiano, pero es un estafador, es un tramposo. ¿Es posible que por mi testimonio los incrédulos puedan llegar a conocer a Dios y glorificar a Dios? Es para que reflexionemos. Luego dice el versículo, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios. El apóstol Pedro estaba diciendo aquí que estaban murmurando de estos cristianos
y los tildaban de malhechores, porque es que también puede pasar, ¿no? Que hablen mal de mí que soy cristiana, pero porque yo no voy a rumba cada 8 días cuando me invitan en el trabajo. Es más aburrida, mejor no la invitemos a nada. Pues puede ser que estén hablando mal de mí. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que estaban murmurando de estos creyentes como si fueran malhechores. ¿Por qué pasaba esto? Los primeros cristianos no practicaban las costumbres paganas de su época y eran acusados de desobedecer a las autoridades legales. Ahora, la motivación para hacer el bien no debe ser nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. Nuestro comportamiento, tanto en la iglesia, en la casa, en la universidad, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, en el conjunto, debe ser para glorificar a Dios, nunca para nuestra propia gloria. Ahora miremos, bueno, quiero hacerles una pregunta antes de pasar a la tercera y última característica, y es ¿cuáles son las buenas obras que distinguen a los cristianos de esta época? Porque es que por lo general escuchamos lo malo, ¿no? Esos pastores no hacen sino robarse el diezmo, esa gente es toda mojigata, bueno, lo que sea. Por lo general uno escucha lo malo, pero ¿cuáles serán esas buenas obras que estamos reflejando los hijos de Dios en esta sociedad hoy en día? Otra pregunta para reflexionar. Miremos la tercera y última característica. Se someten a la autoridad. Dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. En la Nueva Traducción Viviente dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana. El apóstol Pedro está invitando a los creyentes a que vivan como siervos de Dios, sometiéndose a las autoridades, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien también se sometió a las autoridades en su tiempo. Y usted puede encontrar varias referencias en los evangelios donde Jesús estaba siendo obediente a sus padres, en el momento en que dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús pagaba impuestos y eso muestra su sumisión a las autoridades civiles en su tiempo. ¿Por qué debemos nosotros hoy someternos a las autoridades? Romanos 13, del 1 al 2, ¿qué dice? Y yo sé que ese también se lo saben. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La obediencia y la sumisión a las autoridades trae bendición. Ahora, ¿a cuáles autoridades debemos someternos? Porque uno siempre va a encontrar, pues ninguna autoridad es perfecta, porque claramente el apóstol Pedro está diciendo, sométanse a las autoridades humanas, a toda institución humana. Las instituciones y las autoridades son humanas y cometen errores. Entonces no hay ninguna autoridad perfecta. Si yo pusiera como excusa para someterme que la autoridad que está sobre mí fuera perfecta, no me podría someter a ninguna, porque ninguna es perfecta. Estoy llamada a someterme a la autoridad por el Señor, por obediencia, porque trae bendición para mi propia vida. ¿A cuáles autoridades debemos someternos? Dice Tito 3:1, búsquelo por favor para que vea que yo no estoy aquí inventándome nada. Tito 3:1 dice, recuérdeles que se sujeten a los gobernantes, autoridades, a que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Estamos llamados a someternos a las autoridades civiles. Colosenses 3:20, unas hojitas más atrás. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces estamos llamados también a someternos a nuestros padres.
y Hebreos 13:17. Solamente quise traer estos 3 ejemplos porque seguramente hay muchos otros tipos de autoridad a los que también estamos llamados a someternos, a las autoridades en el trabajo, por ejemplo. Más adelante, en este mismo capítulo, el apóstol Pedro va a hablar a los criados que se sujeten a sus amos, pero solamente quise traer estos 3. Tito 3:1 habla de las autoridades civiles, Colosenses 3:20 habla que debemos someternos a nuestros padres mientras vivimos con ellos, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces la Biblia también nos invita a someternos a nuestros pastores. Ahora, todos aquí estamos en sumisión. Ayer hablábamos con Andrés, con alguien más, que nosotros, ya me acordé, en la reunión de servidores, tenemos unas parejas de pastores con las que también pedimos consejería, rendimos cuentas de nuestro trabajo ministerial, de lo que estamos haciendo con la iglesia, porque todo eso trae bendición. Concluyamos entonces respondiendo a la segunda pregunta. ¿Recuerdan cuál era la primera pregunta? ¿Qué características tienen los siervos de Dios? Y mencionamos 3. Que se abstienen de los deseos carnales, que llevan una vida ejemplar entre los que no son creyentes y que se someten a la autoridad. Ahora, la tercera pregunta para concluir es, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus siervos? Y está ahí en 1 de Pedro 2:15 al 17, textualmente. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas veces oramos pidiéndole a Dios que nos muestre cuál es su voluntad para nuestras vidas y pues aquí encontramos literalmente la respuesta. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Por favor, cierre sus ojos y oremos en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque es viva y eficaz y penetra en nuestro corazón y en nuestra alma, Señor, y la parte en dos y nos confronta y nos anima y nos enseña. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que eres tú el que nos enseña, el que nos guía y el que nos capacita cada día para ponerla en práctica. Oro en esta mañana, Señor, por mis hermanos, por esta preciosa comunidad Torrefuerte, por cada persona que ha estado conectada a través del Facebook Live, Señor. Te pido por favor para que tú sigas dándonos las herramientas a través de tu Espíritu Santo, Señor, para vivir como tus siervos en medio de este mundo, Señor. Que los que están afuera sin conocerte puedan glorificarte y conocerte a través de nuestro testimonio, Señor. Que podamos vivir vidas ejemplares. Que podamos cada día seguir batallando y luchando contra los deseos carnales, Señor, que batallan contra nuestra alma. Que podamos cada día seguir sujetándonos a la autoridad por amor a ti, Señor. Te pido por favor para que sigas hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, Padre Santo, y sigas dando el crecimiento que solamente tú puedes dar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.